¿Qué has traído, Elina? Contale a la audiencia. Trajimos un cuento que dice El gran lío del pulpo. Había una vez un pulpo tímido y silencioso que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener amigos, era un poco vergonzoso. Un día el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza y cuando quiso darse cuenta se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible. Así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban. A pesar de la enorme vergüenza que le daba que le hubieran hecho un nudo, muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececito muy gentil y simpático, que se ofreció para ayudarle a desprenderse de todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan grande su timidez que no se atrevió a quedarse hablando con Pececito para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececito tan amable. Un par de días después estaba el pulpo descansando entre rocas cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececito que había ayudado. El pececito necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que Pececito había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera posible. Y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se plantó delante del gigantesco pez y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de toda su vida. Agarró al pececito y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar a Pulpo y al pez, cuando notó dolor en sus aletas y en todo su cuerpo. Resultó que la tinta que desprendió Pulpo le ocasionó una alergia terrible al pez malvado. Así que después de haberse marchado, todos los peces felicitaron a Pulpo por ser tan valiente. Y este contó que lo había ayudado unos días antes Pececito. Todos los peces descubrieron lo agradecido que era Pulpo y que no había nadie que no quería ser su amigo. Ya, qué interesante. Sintió la obligación de ayudarlo después de esa experiencia previa que había tenido. Sintió ese compromiso, digamos, compromiso. De alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y qué es esto de desprender? Porque él estaba de alguna manera atado y logró desprenderse con la ayuda de Pececito y después desprendió esta tinta para ayudar a su amigo. Claro. Y esto me llevó a pensar muchísimo, sobre todo en mi vida. No es que yo tenga todo resuelto, lo aclaro. Sí, sí. Simplemente transmito lo que a mí me sirve. Claro. Entonces lo voy a compartir lo que a mí me ayudó. Está buenísimo. Y de eso se tratan estas lecturas que traes. Este espacio es para eso, para compartir lo que a mí me ayudó. Sí, sí. ¿Qué es esto de desprender? Separar lo que estaba fijo a algo, romper la unión de algo con alguna cosa, desacoplar, desatar, despegar, desunir, quitar, remover, soltar, desenganchar, desamarrar, desatar. Hay muchos conceptos aquí que me hacían pensar mucho en esto de remover. A veces en nuestra vida, estos sacudones, estos quiebres, estas situaciones problemáticas que sufrimos, hace que se remueva, que haya un movimiento en nuestra vida que de alguna manera hace que se pueda desprender algo que está atado a nuestra vida. Nos pasa muchas veces con esas cadenitas
que se enroscan esas cadenitas finitas. Sí. Y cuando le hacemos un sacudón, un movimiento, se desenroscan, Claro. se liberan. Sí. Bueno, en nuestra vida a veces esos sacudones hacen que nos podamos desprender de cosas que nos atan. Ujú. Interesante para analizar, ¿no? Sí, claro. A veces desamarrar, desatar, estamos atados. A veces como el pulpo que estaba atado, nadie lo ató, pero se ató solito. Claro. Se le encajaron todos los tentáculos y las ventosas. Y bueno, en nuestra vida pasa muchas veces que persiguiendo alguna cosa Nos enredamos. nos enredamos. Ujú. Y a veces es solito, no le podemos echar la culpa a nadie, no Sí, le podemos decir, sí, esto Claro. lo ocasionó. No, Ujú. solito nos enredamos y necesitamos ayuda después para, de alguna manera, desprendernos. El pulpo estaba atado, pegado, amarrado. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros de estar amarrado a un pasado, a costumbres, a creencias, a tradiciones, a normas, a teorías? Esto me funciona, esto no me funciona, y no siempre resulta lo que tenemos por teoría. Podemos estar atados o pegados o enganchados a cosas materiales. Hoy las tenemos, mañana no. Claro. A relaciones de pareja, de amistad, con los hijos. A veces tenemos que soltar un poco, ¿no? Este apego que tenemos con nuestros hijos. Claro. Como cuesta también, ¿no? Y cuesta Claro. todo. Es todo un proceso, me Exacto, imagino, ¿no, Elina? Exacto, Sí. todo un proceso que Sí. duele, que es doloroso, Sí. Sí. que es caótico. Más complicado siempre para la mamá, digo, ya que estamos hablando Sí, de esta sí, relación, sí, me parece, sí. ¿no? Sí, Que es la que, digamos, más cobija, más Exacto, protege. Exacto. No sí, digo que el totalmente. hombre no lo sea, pero siempre hay un valor agregado Exacto. en la mamá, diríamos, ¿no? Sí. Sí. Está también el hecho de, bueno, por algo la tenemos 9 meses en la Claro, panza y bueno, sí, es como Elina, que totalmente. es parte de nuestra. Y sí. Y otra de las cosas es eso, que el hombre tiene esa capacidad de dividir un poquito las cosas. Claro. De enfocarse más. La mujer es todo mezclado, entonces es difícil, ¿no? Estamos para todo y en todo momento. Sí, entonces sí. a veces eso cuesta más en la mujer, Claro. ¿no? Claro. También con los padres, ese apego muchas veces que podemos tener con nuestros padres, eso de desprendernos un poco, cuesta. A veces somos grandes y Sí. seguimos pegados Claro. a nuestros padres, ¿no? Es cierto. Entonces eso también tener en cuenta. A veces a trabajos, estamos pegados a un trabajo y a veces eso nos anula para toda la vida. Porque pensamos que no, sirvo para esto, estoy para esto es lo que nací. Claro. y a veces no es así. Entonces plantearnos Sí. a veces qué es lo que nos ata, a qué estamos pegados y que de alguna manera necesitamos ese desprendimiento. Puede ser que este desprendimiento ocasione, como recién decíamos, ese quiebre, ese dolor desgarrador que nos cuesta, pero eso nos va a llevar a identificar, y esto es sumamente importante, qué es lo necesario del deseo. Ahí tenemos que separar. ¿Esto lo necesito o lo deseo? Claro. Porque allí está la clave. Si realmente lo necesito, entonces no me puedo despegar de eso. Pero si realmente es un deseo, me puedo desprender de eso. Y yo voy a ir a un ejemplo para A que ver, entendamos. Para que se pueda entender. Para sí. que podamos A comprender. mí se me hizo ahí una complicación para Exacto, poder entender exacto. esto último, sí. Y vamos a un ejemplo clave para todas las mamás que están del otro lado. A ver. Algo que me sirvió a mí puntual con esto. Sí. El almuerzo familiar. Ajá. Hoy por hoy está tan complicado el sentarse con los horarios y Claro. me pasa, y Sí. eso lo traigo de arraigado en mí, ¿no? Que tenemos que estar sentados juntos, que tenemos que estar, y hoy por hoy no se puede lograr, entonces nos sentimos frustradas, nos sentimos mal, estamos chinchudas, de mal humor porque queremos hacer algo que es nuestro deseo, Claro. pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es estar unidos, crear vínculos, que lo podemos hacer en cualquier horario. Claro. La necesidad está en que el chico se alimente, en que el niño se alimente. Sí, Lo podemos hacer. Entonces, esto es
separar lo que es la necesidad del deseo. El deseo muchas veces se ve modificado. Yo puedo anhelar algo y que está bien, porque está bien. Y la necesidad debe resolverse quizás más inmediata. Exacto, porque no podemos estar sin comer, sin hidratarnos, sin dormir, sin el descanso. Y muchas veces por querer cosas que deseamos, descuidamos lo necesario. Ahora sí te entiendo perfecto. Entonces, a mí me pasó eso particularmente. Hubo un cambio de horarios con los chicos que las mamás deben entender perfectamente esta situación. Claro. Y a mí me desestabilizó, me creó un caos, un conflicto interno, porque estaba ese querer cumplir como mamá y querer hacernos chicle. Tenías el deseo. El deseo. Pero la necesidad es otra, es estar con nuestro hijo en todo momento. Hubo que postergar el deseo para cubrir rápidamente la necesidad. Exacto. Entonces eso es sumamente importante analizar para ahí desprendernos de ciertas teorías, creencias o normas que tenemos instaladas de nuestros padres. Sí, totalmente. Porque eso lo traemos. Los mandatos. Exacto. Que hoy por hoy no se pueden cumplir. Entonces ahí nos frustramos y viene esto del cansancio y el agotamiento por querer hacer algo que no se puede lograr. Totalmente. Esto desprende el concepto de lo que es principal y lo que es secundario. Y esto va a generar inseguridad, porque cuando nos planteamos esto de lo que es la necesidad y el deseo, va a aparecer una ansiedad en nosotros, va a aparecer el estrés, va a aparecer el cansancio, va a aparecer la inseguridad por no saber cómo responder después. Claro. ¿Qué genera este cambio? Y bueno, me voy a ir adaptando, pero esto genera inseguridad y miedos que van a ir aflorando, ¿no? A raíz de esta decisión que voy a tomar. Pero esto va a producir autonomía, responsabilidad, mayor desarrollo a nivel personal, porque voy a poder manejar esos desprendimientos que se van logrando en nuestra vida, lo voy a poder de alguna manera gestionar, ¿no? Y esas decisiones se van a tomar con firmeza. Exacto. Dar el primer paso. Siempre cuando damos el primer paso se va a dar el segundo automático, porque algo tengo que resolver después que di ese primer paso. No puedo. Es cierto. Claro. De alguna manera desprenderme de algo y volverme a aprender de otra cosa. Entonces es necesario dar un paso y automáticamente el segundo. Perdón. E iniciar ese camino. Perdón, estoy todavía un poquito media complicada de la garganta. Pero esto tiene un proceso, o sea que no puedo decir, doy un paso ahora y el siguiente automáticamente. Claro. Porque lo tengo que gestionar en mi mente, en mi interior, tengo que saber qué pasos voy a dar. Entonces, automáticamente se da el primer paso y el segundo, pero esto va a llevar un tiempo. Claro. Entonces, de asimilación, de saber qué hago. Sí, sí. Como todo cambio, en definitiva, Elina, ¿no? Exacto, porque tengo que identificar qué es lo que es necesidad y lo que es deseo, como recién lo decíamos, asumirlo y actuar. Exacto. Entonces, eso me va a llevar un proceso. Ahora, con esto de desprendernos de las cosas, va a generar en nosotros un desprendimiento de lo que tenemos internamente. Como el pulpo, que se logró desprender de ese nudo que tenía, pero después pudo desprender su tinta que le salvó la vida a Pececito y a él mismo. En nuestra vida también pasa eso. A veces, como tengo una planta de menta en casa y no desprende olor, pero cuando uno la manipula, el roce, el golpe, el trato a la planta en sí hace que se desprenda ese aroma. Sí, sí. En nuestra vida también pasa lo mismo. Los golpes, las crisis, las situaciones problemáticas hacen que nosotros vayamos desprendiendo nuestra esencia. Y yo lo comparaba con las perlas, que se forman cuando un cuerpo extraño entra en el interior de una ostra, ya sea un grano de arena, un parásito, una pequeña piedra o cualquier otra partícula. En respuesta a esta irritación, la ostra se defiende desprendiendo una sustancia llamada nácar, que de alguna manera recubre el cuerpo extraño y lo convierte en una perla. Yo pensaba en esto, en estas irritaciones que sentimos en nuestra vida, que van haciendo que desprendamos de nosotros mismos, de nuestro interior, digamos de alguna manera para
superar eso como un mecanismo de defensa, y eso va a hacer que se elaboren perlas en nuestra vida. Y termino con el pensamiento que eleva. A ver. Los desprendimientos en la vida esparcen sublime fragancia. Qué bueno. Muy poético. Sí, sí. La verdad que sí, un pensamiento poético. Repetilo. Los desprendimientos en la vida esparcen sublime fragancia. Espectacular. Hermoso pensamiento que resume esta temática que hoy hemos abordado contigo en este micro Luz que Eleva. Elina, lo retomamos en 7 días. En 7 días. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que termines de pasar bien este miércoles. Muchas gracias. Muy amable. Elina Martinello en los estudios de la radio para Luz que Eleva, la hora 11:21. Continuamos.